El Evangelio de hoy, martes 7 de marzo del 2023, según San Mateo, capítulo 23, del versículo 1 al 12. Entonces Jesús habló tanto para que el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes lo son. Hermanos, no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se haga el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Mateo, Jesucristo nos concede la gracia de su palabra para que nosotros podamos ser como Él nos manda, como Él nos dice, para nuestro bien, para que esta gracia de Él caiga en nuestros corazones, caiga esa bendición de su palabra entre nosotros. Jesucristo no quiere que seamos como los maestros de la ley y fariseos, porque ellos aparentan ser hombres de bien, hombres buenos, que cumplen según lo que manda Dios, pero sin embargo hacen todo lo contrario. Jesucristo, como era hace más de 2000 años, Él no se mostraba como si fuera grande, más bien Él se hacía servidor de todos. Él es semejante a nosotros en condición humana, pero menos en el pecado, y Él pues quiere esta gracia de Él, de su amor, que esté siempre en nuestros corazones. Cuando nosotros oremos en este tiempo de Cuaresma, el Señor nos está enseñando que debemos de hacer, no estar tratando de aparentar con las oraciones, porque Jesucristo conoce nuestras intenciones, conoce lo que hay en nuestro corazón de cada uno de nosotros. Porque a los maestros de la ley y fariseos, a ellos les encantaba, les gustaba ocupar los primeros asientos, los primeros puestos, pues ellos lo único que hacían pues eran servirse de lo que el pueblo les daba, de esas generosidades, de todas esas bondades de que ellos entregaban para la casa de Dios, y entonces ellos utilizaban para su bien propio, no era para el mismo pueblo. Vemos pues cuánto en estos tiempos de hoy se sirven en vez de servir para el pueblo, para lo que es pues al servicio de Dios. Jesucristo ha dado estos dones, esta gracia, para ponerlo en práctica al servicio del pueblo de Dios. Y nosotros como cristianos católicos debemos de saber que estos dones que el Señor te ha otorgado, ya seas como catequista, como consagrado sacerdote, como religiosa, religioso, como hijo o madre de familia, padre de familia, matrimonio, según la misión que a cada uno nos ha concedido el Señor en bendición, debemos de hacerlo con todas estas enseñanzas que Jesucristo nos ha hecho conocer. Él vino a servir, Él como
permitía más bien que la gente se acercara a él, especialmente los niños, y muchas veces vemos pues que más bien no quieren que los niños se acerquen para que puedan prepararse, para que puedan recibir el sacramento santo, que es el bautismo de los niños. Muchos padres se olvidan de acercar a los niños a la casa de Dios para que se puedan pues recibir este sacramento de lo alto, que Jesucristo mismo es el que bautiza en su nombre. Solamente los consagrados sacerdotes son consagrados por el Señor para que cumplan esa misión. Nosotros debemos de orar mucho por los consagrados sacerdotes para que ellos no sean pues así como los fariseos y maestros de la ley, que se quieren servir de la iglesia en vez de guiar, en vez de cumplir su misión como el Señor les manda. El Señor Jesucristo nunca era creído o era vanidoso, más bien Jesucristo era un hombre sencillo, se acercaba más al pueblo, preguntaba en qué lugar había pues para ir él a predicar, a evangelizar, y él se acercaba a los pecadores. Él más bien no se hacía al importante. Él no decía me voy a manchar o me voy a contagiar de alguna enfermedad. No, Jesucristo sabía que ese poder de su amor que salía de toda su divinidad santa, que Jesucristo les ha entregado a todos los consagrados sacerdotes y a todos los que el Señor ha elegido para sanar, curar, les ha dado esta gracia para que sea compartido para el pueblo. No se deben de reservar o guardar para sí mismo, porque el Señor Jesucristo nos pedirá cuenta. Por eso oremos por los consagrados, por los elegidos que el Señor los ha llamado, para que den ese servicio con humildad para la iglesia. La casa de Dios es para acoger, para dar pues ese acogimiento como Jesucristo nos los concedió, nos los ha dado a cada uno de nosotros. No podemos estar haciendo a un lado a los desprotegidos, a los que están abandonados, a los que están pues débiles en la fe. Hay que invitar cada día y acercarnos a esos hogares donde lo necesitan. Muchos hogares, cuántas familias están justamente en estos tiempos de hoy, matrimonios, muchos de ellos separados, hijos reñidos con los padres, padres que abandonan a los hijos. Y Jesucristo no nos enseñó eso, nos enseñó Él a través de su Sagrada Familia, de su Madre, la Virgen María Santísima, y San José, pues su compañero de la Virgen María Santísima. Sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por medio del Espíritu Santo fue pues esto encarnado a través de la Virgen María Santísima, que ella quedó embarazada de nuestro Señor Jesucristo. Pues ella es la llena de gracia y ella también pues humildemente cumplió esa misión como madre. Nosotros debemos de cumplir esta misión que el Señor a cada uno según nuestro corazón, como le hayamos recibido a Jesucristo, debemos de entregar. No podemos ser indiferentes, no podemos ser pues pedantes, no podemos ser soberbios. Si tenemos un cargo, asumámoslo como humildad, como el Señor Jesucristo nos ha enseñado, para servir a los demás, no ser servidos, porque Jesucristo nos está diciendo bien claro: hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten. Jesucristo mismo lo está diciendo: no imitemos sus soberbias, así como los que se comportan como los maestros de la ley y fariseos, que eran pues unos hombres que querían solamente estar aparentando como hombres de respeto, hombres que querían ocupar los primeros asientos, y hacían pues esto, preparar pesadas cargas muy difíciles al pueblo, y ellos ni siquiera cargaban ni una de esos a sus espaldas, hacían cargar a la gente. Por eso Jesucristo nos dice bien claro que hagamos todo y cumplamos todas las enseñanzas de los mandamientos.
pero no lo imitemos sus comportamientos malos de ellos, porque ellos enseñan y no practican. Amén.